Un hombre de 50 años deja de dormir. Vende sus tierras para comprar libros. Lee día y noche hasta que su cerebro deja de distinguir lo que es real de lo que no. Hoy le habrían diagnosticado un trastorno psicótico. Le habrían medicado. Le habrían dicho que estaba enfermo. Pero hay un problema. Ese hombre, Don Quijote, fue más feliz loco que ninguna persona cuerda que conozcas. Y murió el día que recuperó la cordura. La pregunta no es si estaba loco, la pregunta es si la cordura es lo que te han vendido. Cervantes es bastante preciso con lo que le pasa a su personaje. Capítulo 1 del Quijote. Un hidalgo rural llamado Alonso Quijano tiene una rutina: cazar, comer y leer. Pero en algún momento, los libros de caballerías lo devoran, lee tanto que se le secan los sesos. Y esto es literal, Cervantes escribe que se le secó el cerebro. Y aquí viene lo interesante: Quijano no se vuelve loco de golpe, es un proceso gradual. Primero discute con el cura sobre qué caballero era más valiente. Luego empieza a creer que esas historias son reales. Y finalmente decide que él mismo es un caballero andante. Piénsalo un segundo. No decide que es un caballero porque alguien se lo diga, no tiene una visión divina, no le golpean en la cabeza. Lee tanto sobre héroes que su cerebro decide que él es uno. Es el primer caso documentado de lo que hoy llamaríamos disonancia cognitiva llevada al extremo. Pero Cervantes va más lejos. Porque Quijote no está loco en todo. Habla con una lucidez asombrosa sobre justicia, sobre libertad, sobre el deber de proteger al débil. Sus discursos sobre las armas y las letras son de una inteligencia que deja en ridículo a medio siglo XVII. Es decir, está loco solo en lo de la caballería. En todo lo demás, es probablemente la persona más lúcida de la novela. La psiquiatría moderna tiene un nombre para esto. Se llama trastorno delirante. Una persona puede funcionar perfectamente en su vida cotidiana pero mantener una creencia fija, inamovible, que no se corresponde con la realidad. Y aquí viene el dato. Cervantes describió ese cuadro clínico con una precisión que no se formalizaría en medicina hasta 3 siglos después. Pero hay algo que la psiquiatría moderna no sabe responder, y que Cervantes sí planteó. Algo que cambia completamente cómo entendemos la salud mental. Cervantes no era médico. No era filósofo. Era un soldado manco que había estado preso, que había fracasado en casi todo, y que escribió el Quijote a los 50 y tantos años probablemente desde una cárcel. Pero hizo algo que ningún escritor había hecho antes. Creó un personaje cuya locura no es un accesorio, no es el loco del pueblo que hace gracia, ni es el villano demente. La locura de Quijote es el motor de la novela, es lo que le da sentido, es lo que le da propósito. Y aquí es donde Cervantes se adelanta a Freud por 3 siglos. Porque no solo describe la locura de Quijote. Describe cómo reacciona el entorno, y eso es pura psicología social. El cura y el barbero queman sus libros, por su bien, dicen, la sobrina le miente. Le dice que un mago se llevó la biblioteca. Sanchón Carrasco se disfraza de caballero para vencerle y obligarle a volver a casa. Todo el mundo a su alrededor intenta curarlo, pero nadie le pregunta una cosa. Nadie le pregunta si quiere ser curado. Y esto es exactamente el debate central de la salud mental moderna. ¿Cuándo tiene derecho la sociedad a intervenir en la mente de alguien? Cuando un comportamiento diferente cruza la línea de la patología. ¿Quién decide qué es estar loco y qué es simplemente no encajar? Erasmo de Róterdam escribió su Elogio de la locura en 1509, casi 100 años antes que el Quijote. Ahí ya se planteaba que la locura podía ser más sabia que la razón. Pero Cervantes fue más lejos, no escribió un ensayo, escribió una persona. Un ser humano con contradicciones, con momentos de lucidez aplastante y momentos de delirio absoluto. Exactamente como tú y como yo, solo que él lo llevaba al extremo. Y si crees que esto es solo literatura, espera. Porque lo que viene ahora es lo que conecta el siglo XVII con tu historial de búsqueda a las 3 de la mañana. Hay un momento en el Quijote que todo el mundo pasa por alto. Y es el momento más revelador de toda la novela. Cuando Sancho le dice a Quijote que Dulcinea no existe tal como él la imagina, que Dulcinea es en realidad Aldonza Lorenzo, una campesina que huele a ajos, Quijote responde algo extraordinario. No se enfada,
No lo niega. Dice, y cito de memoria, yo imagino que todo lo que digo es así, y píntola en mi imaginación como la deseo. Lee esa frase otra vez. Yo imagino que todo lo que digo es así. Eso no es un delirio. Eso es una declaración de intenciones. Quijote sabe. En algún nivel, sabe que la realidad no es como él la describe. Pero elige su versión. Elige creer en una versión del mundo donde los caballeros existen, donde la justicia importa, donde el amor es puro. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿No hacemos todos exactamente lo mismo? Elegimos creer que el trabajo que odiamos tiene sentido. Elegimos creer que la relación que no funciona va a mejorar. Elegimos creer que si compramos esto o conseguimos aquello, seremos felices. Construimos nuestras propias Dulcineas cada día. La única diferencia es que Quijote lo hacía a conciencia. Gonzalo Torrente Ballester, uno de los grandes críticos cervantinos, escribió algo que me parece brillante, que la locura de Quijote es un juego. Un juego que él decide jugar porque la alternativa, la realidad de un hidalgo rural sin familia, sin propósito, sin nada que hacer salvo esperar la muerte, era peor. Y ahora dime que eso no se parece a lo que haces tú cuando abres Instagram por 9ª vez en una hora. Si esto te está haciendo pensar, dale una oportunidad al resto de la serie. Vamos a hacer el ejercicio. Si Don Quijote entrara hoy en una consulta de salud mental, ¿qué le dirían? Probablemente le diagnosticarían un trastorno delirante de tipo grandioso. Le recomendarían antipsicóticos. Le pedirían que dejara de hablar de caballeros andantes. Le dirían que Dulcinea no existe. Le pedirían que aceptara la realidad. Y funcionaría. La medicación eliminaría los delirios. Volvería a ser Alonso Quijano. Un hombre tranquilo, razonable, aburrido. Sin propósito. Sin aventura. Sin razón para levantarse por la mañana. Exactamente lo que ocurre al final de la novela. Y exactamente lo que le mata. Pero ahora dale la vuelta. ¿Qué diría Quijote si viera cómo vivimos en 2026? Vería millones de personas que no salen de su casa. Que no hablan con sus vecinos. Que consumen vidas ajenas en una pantalla 7 horas al día. Que toman pastillas para dormir, pastillas para no estar tristes, pastillas para concentrarse en un trabajo que no les importa. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. La ansiedad y la depresión se han disparado desde 2020. España tiene el consumo de ansiolíticos más alto de Europa. Y vería algo peor. Vería que la gente sabe que está mal, sabe que la pantalla le hace daño y sabe que su vida no va a ninguna parte. Pero no hace nada, porque la alternativa, salir ahí fuera, arriesgarse, hacer el ridículo, luchar contra molinos, da más miedo que seguir en el sofá. Quijote diría, ¿y el loco soy yo? Porque la gran ironía del Quijote, la que Cervantes plantó hace 400 años y sigue detonando hoy, es que el loco tiene más sentido que los cuerdos. El que sale a buscar aventuras tiene más vida que los que se queden en casa diciendo que está loco. Y ahora viene la parte más dura de todo el vídeo. El momento que Cervantes escribió y que, 400 años después, sigue siendo imposible de leer sin que se te encoja algo por dentro. Capítulo 74 de la segunda parte. El último capítulo. Don Quijote cae enfermo. Y cuando despierta, dice algo que destroza a todo el que lo lee: yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora Alonso Quijano el bueno. Se acabaron los caballeros. Se acabaron los gigantes. Se acabaron Dulcinea y los castillos y las aventuras. Alonso Quijano ha vuelto. Está lúcido. Está tranquilo. Y está muerto por dentro. Sancho llora. Le suplica que no se rinda. Le dice, vámonos al campo, y por ahí andaremos como pastores. Es desgarrador. Sancho, el pragmático, el escéptico, el que siempre sabía que los molinos eran molinos, ahora le está pidiendo que vuelva a estar loco. Porque la cordura de Quijote es insoportable.
Y Quijote muere. No muere en batalla, no muere luchando contra gigantes. Muere en su cama, habiendo renunciado a todo lo que le hacía ser él. Cervantes no escribió la historia de un loco que recupera la cordura. Escribió la historia de un hombre que encuentra un propósito, por ridículo que sea, y que muere cuando se lo quitan. Y eso no es un cuento del siglo XVII. Eso es la epidemia silenciosa de 2026. Gente que vive sin propósito, que funciona, que trabaja, que paga sus facturas. Pero que por dentro está tan muerta, como Alonso Quijano en esa cama. La pregunta que Cervantes te deja no es si Quijote estaba loco. Es si tú estás lo suficientemente loco, como para vivir de verdad. Quijote estaba loco, pero salía de su casa, tenía un sueño, luchaba por algo. En el siguiente vídeo de esta serie, vamos a hablar de esos gigantes que ves a las 3 de la mañana. Los que te quitan el sueño. Los que no existen pero que te paralizan. Don Quijote contra la ansiedad, tus gigantes también son molinos. Y te prometo que después de verlo, vas a mirar tus problemas de otra manera.